Pues en este periodo, en el periodo de 1989 a 2013, lo lúdico tiene una importancia muy grande, fundamentalmente en dos momentos. Un primer momento que sería a principios de los años 90, en el que hay unos cuantos artistas que trabajan con lo lúdico desde unas posiciones psicoanalíticas que intentan mostrar cómo a través de los juguetes irrumpe de algún modo cosas reprimidas, abyectas, que habían quedado o que quedan en la cultura siempre en un segundo plano. Y luego habría una segunda línea, aparte de esta, que bueno, sobre todo esta primera línea la trabajan artistas como Mike Keeley, Paul McCarthy, Tony Osler. Y luego habría una segunda línea, digo las dos más fuertes o las dos más interesantes, que trabaja lo lúdico desde posiciones que buscan crear relaciones, crear comunidades en espacios como los museísticos, y en ese caso lo lúdico es una especie de invitación para que los espectadores de estas obras jueguen entre ellos y así vayan creando, esa es la pretensión, creen relaciones inesperadas, imprevistas, pero siempre en ese contexto que es el de la institución. Este periodo del arte y el juego, en el que se relacionan arte y juego, el periodo posterior a 1989, es indudablemente heredero de un pensamiento, el llamado pensamiento posmoderno, y también es heredero de todo lo que en los años 80 se produce socialmente y también en el ámbito del arte, en el que se produce lo que Jameson llama el dominio de la esfera cultural por parte de los mercados. Podríamos decir que ese sería un rasgo de esta posmodernidad, sería el de este giro economicista o mercantil, en el que el mercado es el gran dominador del arte, del terreno artístico, y eso tiene que ser comprendido y tiene que ser añadido sobre todo a lo que se considera la posmodernidad. La posmodernidad no es solo el fin de los grandes relatos que decía Lyotard, sino que también tiene que ser entendido como este momento en el que el arte decididamente y afirmativamente se convierte en un mercado más lleno de intereses, lleno de comisarios, lleno de artistas, de galerías, etcétera, etcétera, que hace que se pierda por completo una pretendida esencia de arte. No es que nunca o no es que antes estuviera a salvo de todo esto, por supuesto, pero quizás en ese momento es cuando el arte es más consciente de todo ello y se convierte en un cínico, como decía otro filósofo, Sloterdijk, se convierte en un cínico que, sabiendo que es un mercado, pues lo explota hasta el último término. Y a eso habría que añadir que en este periodo también llamado la posmodernidad, numerosos sociólogos consideran que uno de esos rasgos de este periodo es el de la infantilización de la sociedad. Lo lúdico, en este caso, tiene también, o está puesto al servicio de una sociedad que demanda jugar, que demanda juguetes, que demanda sobre todo jugar sin pensar. Es también la época en la que se introducen los videojuegos. Los videojuegos, en efecto, es un tipo de juegos que piden el aislamiento, que rara vez posibilita la interactividad. Hoy en nuestros días es distinto a través del ordenador, pero en un primer momento parecería que todos estos juguetes, o que gran parte de lo lúdico en estos años, finales de los años 80, iría en esa línea de dar a esa sociedad infantilizada, a esa sociedad presa ya por completo de un espíritu neoliberal en ciernes, darle juguetes y darle objetos con los que entretenerse. La importancia que tiene en este periodo lo abyecto, fundamentalmente en estos artistas, Paul McCarthy, Serge Levine, Cindy Sherman, Tony Osler, la importancia que tiene para ellos lo abyecto en relación con lo lúdico, tiene que ver con, o puede ser abordado desde teorías del psicoanálisis, lo abyecto como aquello que forma parte de todo hombre, sobre todo de nuestra evolución y de nuestra educación,
y que en un momento dado, en estos primeros estados de nuestra evolución, vivimos en un ámbito en el que no, esa distinción entre lo que es abyecto y no lo es está más difuso, hasta que ya el orden cultural nos va formando y va haciendo que esas cosas vayan quedando en un segundo plano y sobre todo haya que ir sublimándolas y reprimiéndolas. Lo abyecto, con lo que trabajan estos artistas, sobre todo tiene que ver con las heces, tiene que ver con los detritus, tiene que ver con la suciedad, tiene que ver con la mierda. Y bueno, perdón, no sé si eso... Bueno, y bueno, tiene que ver con la mierda, que esto, claro, según las teorías psicoanalíticas, llega un momento en que tiene que ser superado, pero superado no quiere decir olvidado, sino que tiene que ser metido en un cajón. Estos artistas lo que hacen es plantear cómo ese espacio infantil en el que los niños juegan también es un espacio en el que está presente eso abyecto. Entonces, lo infantil, cuando se relaciona con lo lúdico, es fácil ver ahí su conexión también entre lo infantil, lo lúdico y también lo abyecto. Lo abyecto, todo eso que en estas primeras fases de la evolución es superado o tiene que ir poco a poco superándose, como digo, mediante un acto represivo, pues según estos artistas, lo que quieren mostrar estos artistas es que tarde o temprano acaba por irrumpir, que a pesar de que se queda ahí aparentemente olvidado, irrumpe. ¿Y de qué forma lo trabajan ellos? Pues fundamentalmente con los juguetes. Ellos hacen un uso de los juguetes o de los objetos relacionados con lo lúdico y también incluso con los juegos infantiles, que los que hay muchas veces ese límite entre lo sucio, lo asqueroso. Los niños no tienen nunca esa conciencia hasta que la voz de la autoridad les dice que eso con lo que están jugando es caca. Pues hasta que esa voz de la autoridad surge, los niños juegan sin darse cuenta de que están tocando un terreno que es ese de lo abyecto, de lo asqueroso, que los adultos pues desprecian claramente a pesar de que forme parte de ellos. Pues estos artistas en cierto modo reivindican que lo lúdico también implica esa otra dimensión y esa recuperación del abyecto que en el mundo adulto tenemos mucho cuidado en que quede bien tapado y no pensemos en ello, lo tengamos lo más alejado de nosotros posible. La relación entre lo siniestro y lo lúdico, en efecto, es un tema realmente complejo, que habría que estudiar en profundidad. Creo que es uno de los asuntos que probablemente esté menos desarrollado, menos estudiado. Esa componente lúdica supongo que tiene que ver también mucho ahí en el fondo algunas cuestiones también relacionadas con el psicoanálisis, con la pulsión de muerte. También en lo lúdico está implícito la idea de repetición del juego, con diferentes elementos de lo lúdico aparece o asoma ese impulso de muerte y también en su conexión con la repetición. Lo siniestro que aparece también o que puede apuntarse en este periodo del 89 al 2013 en el que yo estudio lo lúdico, fundamentalmente tiene que ver, o por lo menos a mí es lo que más me interesa, es ver cómo los juguetes son también una proyección, los juguetes o los juegos, pero fundamentalmente los juguetes como objetos en los que quienes juegan con ellos de algún modo se están proyectando dándoles vida. Una vida artificial, una vida de la que los objetos carecen y que en un momento dado para algunos artistas lo que les interesa explorar es cómo esa vida falsa, esa vida inanimada, pero que cobra vida, valga la redundancia, gracias a estos artistas,
llega un momento en que se independiza, en que estos objetos, aparentemente muertos, gracias a que se les ha dado desde el exterior una vida, cobran vida por ellos mismos y eso produce, de lo que quizás no somos conscientes, una sensación de desasosiego cuando contemplamos o vemos, gracias a estos artistas, que los juguetes que necesitaban anteriormente de los adultos o de los niños para darles vida, prescinden de nosotros. Y eso tiene algo de siniestro. En realidad, casi pocas cosas hay más siniestras y más inquietantes que el muñeco de un ventrílocuo dejado en un rincón, porque parece que en cualquier momento va a cobrar vida y se va a despertar. Esta imagen ha tenido mucho o cierto recorrido en nuestra cultura, en el cine, por ejemplo, pero en el ámbito del arte, pues en este momento es cuando unos cuantos artistas pues trabajan en esa idea que sería el responder a la pregunta ¿qué ocurre con los juguetes cuando no hay alguien detrás que les da vida? No es una versión o una visión idílica como la que se plantean en películas como Toy Story, sino que es todo lo contrario. Ahí hay una posición, ahí hay un planteamiento que sobre todo produce desagrado y más que desagrado es algo siniestro en lo que nos reconocemos, pero en esos objetos que reconocemos, sacados de su contexto y privados de lo que en su contexto tienen, que es la vida, nos producen esa sensación de inquietud. Nos están interpelando y eso nos produce bastante inquietud. En esta época, sobre todo a finales de los años 90 y en los últimos años, ha habido en el ámbito del arte, en el ámbito de la estética, de la teoría del arte, un énfasis hacia lo relacional o una idea de comunidad, un recuperar comunidades que están... Esto tiene que ver, por supuesto, en parte con esa posmodernidad de la que venimos, posmodernidad en la que se quiere que seamos meros consumidores de mercancías, y una de estas mercancías es el juego. Es una sociedad infantiloide que quiere simplemente jugar o lo que se quiere es que simplemente se juegue y no pues, se haga otro tipo de planteamientos. Los juguetes no necesariamente, o el juego no necesariamente, es un acto individual, pero tiene sentido que en este momento o en este tipo de sociedad infantiloide, lo que se busque es que quien juega fundamentalmente lo haga aislado, lo haga con su juguete, entretenido, como un videojuego, como suele suceder con los videojuegos, y permanezca callado, en silencio y desconectado del mundo. Frente a esta idea del juego, a través del juguete, el juego como algo individual, que uno juega consigo mismo en todo caso, en este momento, en este periodo, en los que hay algunas tendencias, se llama el arte relacional, ya, como decía, o el arte de la comunidad. Al arte se busca en el arte una dimensión crítica, una dimensión política, que consiste en fomentar lazos sociales imprevistos y que no están sujetos a lo que de antemano se supone que tienen que ser esos lazos sociales en función del contexto en el que se desarrollan. En un museo las relaciones que se establecen son relaciones prácticamente inexistentes y solamente se suele considerar quiero decir, sobre todo los grandes museos, es cierto que hay actividades, otro tipo de actividades, hay conferencias, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente, como ya en su día dijera Baudrillard, los museos se convierten en una gran superficie que simplemente lo que buscan es circulación y flujos de personas, de visitantes que entran, que salen, que compran, que ven la exposición y que se van. Frente a esto, la estética relacional o el arte relacional fomenta tipos de relaciones inesperadas.
inesperadas entre los espectadores que se conocen, que dialogan entre ellos y que surgen cosas inesperadamente. Eso que surge inesperadamente, por supuesto, es causa del azar, y el azar es un componente muy fuerte de lo lúdico. El arte relacional desde el azar podría ser analizado, en su conexión con lo lúdico, pero también podría serlo, y tiene que serlo seguramente, cuando hay algunas obras que no son simplemente, pues como hay algunos casos, grandes mesas con comida para que los espectadores coman y hablen entre ellos. Hay otras en las que el componente lúdico es mucho más grande y se intenta pues, que bien en una mesa se colocan piezas de juguetes para que los espectadores jueguen entre ellos, o bien directamente como hace artistas como Gabriel Orozco, se les ofrece juegos extraños que tienen alguna relación con algunos juegos como el ping-pong o como el billar que los espectadores conocen de antes, pero que en ese momento el artista ha producido alguna distorsión que les obliga a que si quieren jugar con estas obras tengan que ponerse de acuerdo en ese uso de las reglas que van a regir el juego. Eso evidentemente invita a que los espectadores hablen entre ellos, acuerden esas reglas y así pues, puedan jugar con estas obras. Y así se consigue, que es lo que querrían o lo que pretenden estos autores, nuevos tipos de juego, es decir, nuevos tipos de relaciones lúdicas, que no son las que en una sociedad de individuos, de sujetos aislados, infantiloides, no encajaría con esa visión frente a lo individual. Tendríamos en estos artes relacionales, en estas propuestas, un lúdico azaroso, un lúdico en colectivo, en comunidad. El videojuego, antes he comentado que hay dos líneas en este periodo, años 89 a nuestros días, dos líneas muy fuertes de desarrollo de lo lúdico. Una vendría pues, por los juguetes desde lo siniestro, lo abyecto. Otra podría venir lo lúdico, estudiado desde lo relacional, la comunidad. Habría otros artistas que también plantean, tendrían una visión más poética de lo lúdico, pero es obvio que hay que añadir a esas líneas la del videojuego. El videojuego, que es fundamentalmente el gran juego de nuestros días y que además coincide en el lanzamiento de las primeras videoconsolas con este momento, los años 89-90, ese paso de los ordenadores, de los primeros ordenadores que permitían unos juegos muy rudimentarios a una mayor complejidad en los videojuegos a través de las videoconsolas. Es interesante plantearse hasta qué punto estos videojuegos puede haber en ellos una capacidad para conectar, para que los individuos pues, puedan en un momento salir de ese juego infantiloide que les aísla para conectarse en redes. Claro, sucede con los videojuegos lo que puede suceder con las redes, que no por el hecho de que uno esté conectado en red y esté jugando con infinidad de personas haya una mayor relación entre estas personas, sino que uno puede estar en su casa perfectamente sin salir de ella, aislado, sin conocer con quién está jugando, pero estar jugando con decenas, centenares o miles de personas en red al mismo tiempo. Hay ahí una consideración que es muy pertinente y es muy sugerente, pero quizás lo que para en este periodo del que me ocupo y en el estudio de lo lúdico en este periodo, más que ese problema de la relación o no relación de los videojuegos, lo que hay es un aprovechamiento por parte de unos artistas del uso que se hace en estos videojuegos de la violencia. No se trata tanto de plantearse si los videojuegos son o no violentos, sino de aprovechar ese mismo tipo de videojuegos, esos tipos de videojuegos que fundamentalmente, en su gran mayoría, son videojuegos que fomentan la competitividad, que fomentan la violencia, que hacen de lo violento su instrumento, su centro de
de interés y el núcleo de muchos de los videojuegos es la violencia, en primera persona, en sus diferentes variantes. Pues bien, estos artistas aprovechan ese tipo de videojuegos para introducir una pequeña subversión que es grande. Trasladan el mundo de los videojuegos a nuestra sociedad y así lo que sucede en un ámbito, el de los videojuegos, que aparentemente no tiene relación con la sociedad, aunque haya evidentemente videojuegos que los escenarios pretenden ser escenarios reales, pero uno sabe perfectamente que aunque esté matando en una guerra de hoy en día, eso no tiene que ver con lo que está sucediendo en esa sociedad hoy en día, ¿no? Están muy separadas esas dos dimensiones, la del videojuego, la realidad del videojuego y la realidad fuera del videojuego. Estos artistas lo que se plantean es unir esas dos líneas en unos videojuegos en los que lo que hace el jugador, es decir, el público de estas obras de arte, es jugar con esos videojuegos, pero jugar en unos juegos que no es que tengan parecido o que imiten la realidad, sino que son prácticamente la realidad. Por eso, en el caso de España, algunos de estos artistas, los más interesantes, pues se plantean cuestiones como problemas como el de la inmigración, fundamentalmente, el del uso de la violencia por parte de los poderes, problemas que están hoy en día en los medios de comunicación en cualquier momento y a través de los videojuegos que aparentemente aíslan, podrían lograr o podrían tener como consecuencia que el espectador, que el público permaneciera aislado y que, sin embargo, cuando jugamos con estos videojuegos nos somos conscientes de que ese juego no tiene nada de gratuito, no tiene nada de inocente, sino que, pues que nos está situando en un aquí y una ahora difícil, problemático, y el videojuego sería la herramienta para situarnos en los problemas cotidianos. Bueno, yo dije o hablé del giro ontológico en el arte o la estética. No sé si es una denominación feliz, pero bueno, sí que es obvio, o creo que es algo que está ahí, que en las últimas décadas ha habido en el ámbito de la ontología, ha habido una influencia muy importante de lo que sí se puede llamar las ontologías de lo común, de un tipo de pensamiento que lo que se plantea o por lo que se pregunta es por el ser, de ahí su raíz ontológica. Se pregunta por el ser y al preguntarse por el ser, la respuesta que se da es pues que somos, nosotros los hombres que estamos aquí ahora, somos con los demás, estamos con los demás y somos con los demás. Es un planteamiento que en filosofía pues, bebe de Heidegger fundamentalmente y bebe también de ciertos planteamientos de Spinoza, y así tenemos dos grandes figuras que pueden ser la figura de la multitud, una multitud muy aprovechada en el terreno de la política como un sujeto inestable, un sujeto dinámico. Se habla incluso más que de sujeto de procesos de subjetivación, pero esa multitud tiene un carácter ontológico muy determinado y frente o al lado de ese modelo ontológico habría otro que sería el del ser con, que evidentemente procede de Heidegger y que ha sido reactualizado por pensadores franceses como Jean-Luc Nancy. Bien, pues en estas dos líneas, sobre todo en algún momento dado, el mundo del arte o de la teoría del arte se ha sentido atraída por una de estas dos líneas o por las dos. Así, pues ha habido exposiciones, por ejemplo en el Reina Sofía, que precisamente hablaba de la multitud, y uno de los referentes era Spinoza, a través de fundamentalmente la lectura que hace de Spinoza Toni Negri, un pensador marxista como Toni Negri, con esta idea de, a través del arte, fomentar estos procesos de subjetivación. Y luego la otra línea de esa ontología de lo común
y que bebe, en este caso, de Heidegger a través de, sobre todo, de Jean-Luc Nancy, incide más que en lo político, propiamente en la multitud como ese sujeto que se opone al imperio, ¿no?, en esta teoría de Negri y Hart. En el caso de Nancy o de Heidegger, de esta línea de pensamiento, la ontología es un ser con, tiene que ver con, bueno, con la filosofía heideggeriana del Dasein, del ser aquí, pero es ser aquí o ahí, con los demás. Y en este caso no es que tenga implicaciones políticas más suaves o se busque que sean menos suaves, todo lo contrario, pero el procedimiento es distinto. En este caso lo que se fomenta sobre todo es que los sujetos, las personas, sean conscientes de esa conexión que tienen con las demás. En cierto modo es una respuesta a lo que puede suceder en estos años 80 de aislamiento, del triunfo del individuo consumidor, que es el gran éxito del neoliberalismo, y esta búsqueda de lo común, de nuevos lazos ontológicos entre las personas, sería una respuesta a esa sociedad individualista neoliberal en la que vivimos, para propiciar o para conseguir que seamos conscientes de cómo somos con los demás, de cómo es inevitable que convivamos, que nuestras vidas estén conectadas entre sí. Lo lúdico es una herramienta muy usada por estos artistas, por los artistas y por quienes están detrás de estos artistas, por teóricos, por comisarios, que revisten todas sus obras, las revisten de una teoría, de una carga teórica, cuyos ingredientes los toman de estas ontologías de lo común. Entonces, a eso me refiero con el giro ontológico en la estética o en el arte, a cómo en un momento dado los artistas, los teóricos, los críticos, los comisarios se nutren de esas ideas ontológicas y plantean, las quieren llevar al terreno del arte con una operación en la que lo lúdico les viene muy bien, porque lo lúdico tiene una dimensión o puede tener una dimensión de colaboración, de cooperación, de estar con los demás, de conexión, que sí que estaría completamente, o sería completamente reacia a ese otro juego individualista. Entonces ahí es donde intervendría lo lúdico en ese giro ontológico del arte.